el proceso en la región de las Américas y cómo fue el proceso en el país. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar un poquito de portuñol, más... Estamos acostumbrados y suena bien por aquí. Vamos a mirar en la Copa del Mundo. Claro. Bueno, esta es la comisión independiente de la Organización Panamericana de Salud para certificar la eliminación de la circulación autóctona, o sea, de virus que circula en el país, de todas las Américas. Este es un programa de las Américas. Es seguro que vamos a tener en las Américas casos importados, o sea, personas que van a visitar otros países o que vienen de otros países para nos visitar, ahí puede traer el virus de sarampión, más con el programa de acá en Colombia, y son muy rápidamente detectados y en general no genera casos secundarios. Por eso que con todos los datos que fue presentado en ese documento, más la presentación de hoy, el comité declara que entonces que Colombia eliminó la circulación de virus de sarampión, de rubéola y de la síndrome de rubéola congénita. Esta es una enfermedad que algunos años atrás moría gente por esta enfermedad. Y gracias a ese programa, gracias a los esfuerzos de todos los países, estamos eliminando, como hicimos con la poliomielitis en las Américas. Es la primera área del mundo que eliminó la polio y está casi lista para hablar que eliminó también el sarampión y rubéola. Entonces, hecho es un trabajo muy duro de todos los países, del equipo de vacunación, del equipo de vigilancia, con apoyo, compromiso político de los ministros de la salud, que hicieron años atrás, en 2005, hicieron un documento que hasta 2010 iba a eliminar la circulación de virus. Yo creo que vamos a llegar a este punto muy breve. Yo creo que está muy bien. Que produce el sarampión. Sarampión son enfermedades producidas por virus que afectan en particular y muy especialmente a los niños, por tanto, genera una alta carga de enfermedad. La mortalidad del sarampión, más o menos de cada 1000 niños que sufren sarampión hay una muerte, es el promedio mundial. Sin embargo, asociada con infección respiratoria aguda, puede generar una severidad que lleva a muerte por infección respiratoria y por otras enfermedades. La rubéola es una enfermedad supremamente crítica, particularmente cuando es congénita. Más o menos 1 de cada 5 casos, 5 madres que les da rubéola, muere el niño. La mortalidad es altísima. Pero adicionalmente puede inducir malformaciones congénitas en el niño. Este es un tema que hoy en día parece que no es relevante, pero las malformaciones congénitas que eran en el pasado en niños en nuestros países de Latinoamérica y América, por causa de madres que tuvieron rubéola durante el embarazo, fue un tema muy alto. La última epidemia grave de sarampión, que en Colombia la tuvimos en el año 2002, con 139 casos. Desde el año 2002 no se volvieron a presentar casos que se consideraran autóctonos en Colombia, o sea, casos originados en el propio país. Se han venido presentando algunos casos que lo que buscaba para lograr la certificación es precisamente levantar la evidencia y evaluar si esos casos provenían de Colombia o venían de otras partes del mundo, o eran importados. En muchos casos hubo un caso famoso, el último fue de 7 casos en Barranquilla, en el año 2007, se logró evidenciar que estos casos venían por el campeonato FIFA Sub-20, vinieron de otros países, de Europa y de países. Fue 2011. 2011, perdón, sí. 2011. El último caso de sarampión confirmado en Colombia fue el año 2013, en Bogotá, importado de Alemania. Y lo que se ha hecho en el esfuerzo que se ha hecho con la Comisión Nacional y de parte del Ministerio de Salud es buscar hacer todo el proceso para generar la evidencia y poder finalmente dar la información a la Comisión Nacional y a la Comisión Internacional para poder evidenciar que efectivamente no tenemos casos que se hayan generado en el país. Esto no quiere decir de ninguna manera que nos hayamos librado para siempre del sarampión. Esto lo que quiere decir fundamentalmente es que
Colombia logró no tener casos autóctonos, pero que aquí sigue un esfuerzo muy grande del país para hacer que el virus o la enfermedad no se importe nuevamente, no se generen casos acá de ahí la importancia de que el país tenga coberturas de vacunación suficientemente alta y de importancia de la inversión que hace el país y que el ministro plantea y que ha tenido un refuerzo muy importante durante los últimos años. En esto incluye el seguimiento de niños, la identificación de cada niño que es vacunado en el país, el hecho de tener que Colombia tenga hoy en día uno de los planes ampliados de inmunización más completos, probablemente el más completo de Latinoamérica en términos de cobertura, y también muy importante enfatizar el esfuerzo de las direcciones territoriales de salud, sobre todo en la búsqueda de casos y en la búsqueda de identificar casos que se presentan como sospechosos. Esto ha implicado muchas veces ir a zonas muy profundas en el Chocó, en el Baupés, en diferentes regiones del país, con la vacuna y con la necesidad de generar evidencia. Entonces, ese es como el esfuerzo que se ha hecho, y desde el año 2005 por rubeola no tenemos ningún caso de mortalidad por rubeola tampoco. El último caso fue en el año 2005, o sea, 2002 sarampión y 2005. La importancia, y por lo que nos parece ser muy relevante, es porque para un país donde la salud pública es un tema central, como decía el ministro, y es el esfuerzo que ha hecho, uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho el gobierno, poder decir que la salud pública de Colombia ha logrado el esfuerzo integrado del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de las Secretarías de Salud, coordinadamente ha logrado llegar a este punto, es realmente un hito muy importante para la salud pública de nuestro país y que debemos resaltar porque realmente el esfuerzo y la inversión han sido muy grandes. ¿Preguntas? Certificado el día de hoy. ¿Qué otras enfermedades preocupa al país? ¿Cuáles quedan y en cuáles, digamos, enfocarían los esfuerzos del ministerio? Enfermedades que quedan y que pueden ser sujetos, digamos, hay en varios ámbitos. Yo diría que son dos ámbitos. Las enfermedades, digamos, que se llama enfermedades infecciosas olvidadas y que tienen un alto impacto sobre la pobreza, como he hablado alguna vez, como la geolmintiasis, o sea, las infecciones por parásitos, la lepra, que son esas enfermedades que van quedando residuales por un lado, y por otro lado las que son sujetas de intervención, especialmente en niños, como la varicela, como otras enfermedades, ese tipo de enfermedades que afectan, la tosferina también, que afectan particularmente a la población infantil. Entonces, digamos que ahí está el reto que sigue aquí en adelante, en este esfuerzo de hacer que el país quede libre de ciertas enfermedades. Yo digo algo chiquito. La noche de ayer hay algunos indicadores de salud pública que nos siguen preocupando y que tienen que concentrar algunos de nuestros esfuerzos. Ustedes conocen algunos de ellos, las tasas de mortalidad materna del país que siguen siendo bastante altas, los temas o el porcentaje de niños con bajo peso al nacer que en Colombia ha venido aumentando por razones que todavía no entendemos plenamente en los últimos años y que sigue siendo, dijéramos, una variable preocupante. El tema de sífilis congénita, que también ha hecho parte, dijéramos, de los análisis que se han hecho sobre el estado de la salud pública en el país. Hay uno en particular que también nos preocupa, que ha hecho parte también de las noticias en los últimos años, y es lo que tiene que ver con la alta mortalidad o la mortalidad de los niños enfermos de cáncer, donde estamos haciendo algo que presentaremos, ojalá en los próximos días o semanas, un seguimiento uno a uno de los niños enfermos con cáncer en el país para disminuir, ojalá de manera sustancial, las tasas de mortalidad. Creo que esas cuatro temitas, mortalidad materna, sífilis congénita, bajo peso al nacer y mortalidad de cáncer infantil, son temas que nos tienen que seguir preocupando y tienen que causar un poco nuestro desvelo y concentración en mejorar esos indicadores. Tenemos música de fondo y todo, muchachos, entonces. Un ministerio en acción. Ministro, Detectar los casos muy precoz. Entonces, ese es permanente, porque, porque nosotros no eliminamos el sarampión en el mundo. Entonces, hay muchos casos de sarampión en Europa.
Ahí tenemos más, por ejemplo, en la Francia, más de 30, 40 mil casos de sarampión con defunción y todo. Y esto, gente viene a visitar Colombia y gente de Colombia va a visitar esos países. Entonces tenemos que mantener un alto nivel de cobertura, una alta calidad de vigilancia, una alta calidad de laboratorio que como tiene ahora. Ese es el reto mayor ahora, de mantener la calidad que se tiene, no perder la calidad. Y eso hace parte de un programa que va ahora, esa certificación es llevada a los ministros de la salud que se reúnen todos los años en septiembre en Washington. Y ahí la programación es que si todos los países se quedaran como Colombia, o sea, sin casos de sarampión autóctono, declarar las Américas libres de sarampión. Eso es un hecho muy importante, como nosotros fuimos a la primera área libre de poliomielitis. Entonces, eso es gracias al programa de inmunización que se tiene en todos los países y los esfuerzos que los países hacen para mantener esta calidad. Irónicamente, países desarrollados como Francia y Japón van muchísimo más atrasados que los países de Latinoamérica y que países como Colombia en la erradicación y en el control de enfermedades como el sarampión. Doctor, casi precisamente en Latinoamérica, ¿qué países ya cuentan, digamos, con esta certificación y cuáles no la tienen, que podamos nosotros usar como ejemplo? Bueno, nosotros vamos a tener una reunión ahora en abril de este año, junto con los países y el comité. Estamos evaluando documento por documento, porque hacen un análisis de cada ítem, porque es para hacer la certificación. Y entonces ahí vamos a hablar sobre los otros países que se están o no están eliminados. La idea, por los documentos que ha leído, casi todo es muy próximo para tener esa certificación también. Entonces, sí, está en el proceso de evaluación, proceso de análisis, proceso de visita, proceso de discusión con los países, porque esta enfermedad es una enfermedad muy transmisible, sarampión. Antes de la vacuna, cada caso de sarampión podía transmitir para 17, 18 personas el virus. Entonces, es muy rápido la transmisión. Entonces, por eso que tenemos que estar muy atentos a eso. Entonces, ahí tenemos que mirar qué seguridad tenemos para mantenimiento de la eliminación. Esto que fue ahora, en este documento, y con los compromisos del ministro, del ministerio, del país, se tiene un compromiso que se va a mantener todo esto. Entonces, ahí se puede hablar de la eliminación. Porque si haga todo el trabajo y después baja la guardia, el virus regresa muy rápido porque otros países tienen. No sé si contestó, si pude entender mi explicación. Yo también quería preguntar cómo, digamos, extender esa pregunta y es cómo Colombia se va a brindar, ya que tenemos esa certificación, cómo se va a brindar con los países fronterizos, como Venezuela, que tiene esa enfermedad, pues, tiene un índice alto de sarampión, por ejemplo. No sé si Ecuador y los países que tenemos fronterizos. Las Américas, por ejemplo, Ecuador hubo un brote de 2011, 2012, mas desde 2012 no hay casos de sarampión. Venezuela, el último caso fue 2007, que tiene la notificación del caso de sarampión. Y entonces, mañana salimos de acá y vamos a hacer el viernes una reunión con el ministro de Venezuela. Entonces, para discutir también el documento que ellos presentaron a nosotros, los datos que ellos tienen más actualizados, y así vamos a hacer a cada país, vamos a evaluar con mucho cariño y con mucho cuidado para mirar eso. Mas hay muy pocos casos no hay casos de sarampión autóctonos en América. Mas tenemos que mirar si no hay riesgo de introducir de nuevo el sarampión. Lo que nosotros queremos garantir no es que no tenga hoy, es que no tenga mañana, no tenga después de la mañana, no tenga en el futuro. Esta es la idea de la eliminación. No es control. Control es tener pocos casos, está bien. Es eliminar. No queremos más casos. Desde el punto de vista de las acciones que le tocan a Colombia, fundamentalmente
Fundamentalmente para mantener esta situación en Colombia hay dos esfuerzos muy grandes que hay que hacer. Primero, mantener unas coberturas de vacunación suficientemente altas. En este momento la cobertura de los 2 últimos años ha sido por encima del 91%. Hay que hacer un esfuerzo por llevarlas aún más allá, pero pues ya es una cobertura que hay que mantener. Y la segunda es un proceso de vigilancia en salud pública sobre los casos que se presenten. Como decía el doctor Casio, siempre hay la posibilidad de que haya casos de importados. Entonces es necesario que la acción del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, sea muy rápida para reducir los casos, para identificar casos, ir a investigarlos, hacer la prueba de laboratorio y poder verificar si son o no son casos y hacerle todo el seguimiento, digamos, epidemiológico para tener la claridad si el caso es propio del país o vino importado de algún otro lado. Cada uno de estos casos que hemos evidenciado en los diferentes años que han venido presentando ha tenido que tener una investigación de parte del Instituto Nacional de Salud, de los entes territoriales y del Ministerio para clarificar de dónde viene ese caso. ¿Listo, muchachos?